Muy buenas tardes a todas las personas que se van conectando a este espacio. Les doy la bienvenida en este webinar donde nuestro mayor objetivo es poderles dar a conocer esos elementos importantes para todo lo que tiene que ver el tema de marca personal. Un tema que realmente ha sido bien resaltado durante muchos años y que quizás está muy relacionado con el tema de empleabilidad, pero también es un tema importante no solo para empleabilidad, sino también a nivel personal, a nivel de si ustedes quieren emprender. Es un tema bastante interesante con el que es importante trabajar. Entonces, bienvenidos a todas las personas que se van conectando, las personas que van llegando a este espacio. Como les decía Aris, mi nombre es Laura Marcela Mesa. Yo he trabajado y tengo bastante experiencia relacionada en más que todo el tema de enseñanza y aprendizaje para sobre todo nuestros estudiantes. Yo he estado y he trabajado en temas de institución de educación superior, trabajando con los estudiantes todo ese tema de búsqueda de empleo, ¿sí? De cómo buscar empleo, qué estrategias puedo crear, y esa ha sido una labor que tanto los estudiantes han traído a mi vida un valor agregado muy importante. También yo he podido aprender y he podido empezar a generar ese conocimiento que el día de hoy les quiero compartir en este espacio. Entonces, bienvenidos nuevamente y para dar inicio y para, sin más preámbulo, iniciar todo el proceso de lo que tiene que ver con resalta tu marca personal en la hoja de vida, que es el principal objetivo en este momento. Entendemos que la hoja de vida hace parte de todo lo que tiene que ver con nuestra búsqueda de empleo, si es que estamos preparados o estamos en búsqueda de empleo, o que si nosotros queremos ser consultores o queremos emprender o queremos hacer otro tipo de actividades. De alguna manera la hoja de vida es nuestra carta de presentación para las empresas, instituciones y personas con las que vamos a conectar, y ese es nuestro principal objetivo. En un primer momento les voy a contar un poco a qué hace referencia la marca personal, que es como la base de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Primero que todo, marca personal. ¿Qué es marca personal? ¿A qué hace referencia marca personal? ¿Qué no se le llama marca personal? ¿Y por qué es tan importante empezar a trabajar en ella y construirla? De alguna manera, y para que cada uno de ustedes que está en este espacio vaya reflexionando, es importante pensar que la marca personal no es algo nuevo que nos llega a nuestras vidas, no es algo nuevo que realmente vaya a quedarse con nosotros a partir, digamos, de este webinar. No, la marca personal es algo que ya tenemos, es algo que es necesario empezar a reconocer, a construir, a empezar a reconocer esos ciertos elementos y características muy propias de nosotros, para poder así no solamente también relacionarnos con los demás, crear una estrategia para buscar empleo o crear una estrategia para emprender, sino también empezar a saber cuál es el valor que nosotros como profesionales, como personas tenemos en este momento, y que de alguna manera a veces lo dejamos de lado porque pensamos que la marca personal es algo lejano, es algo para, más adelante les voy a comentar, pero es algo para influencers, es algo para personas que son que tienen una experiencia laboral, y no. Resulta que la marca personal está muy alineada al ser, muy alineada a lo que nosotros somos, muy alineada a lo que queremos reflejar hacia los demás. Es esa huella que nosotros queremos dejar. Y de ahí parte el tema de marca personal. Entendiendo también que venimos de todo un proceso de cambio, no solo con las nuevas dinámicas que ha tenido el mercado, no solamente con las nuevas las tecnologías que han llegado y que ha tenido un cambio significativo durante tanto tiempo,
sino también el hecho de que necesitamos empezar a revisarnos a nosotros mismos qué es lo tan importante que podemos llegar a aportar a la sociedad y también a lo que nosotros estamos buscando en este momento. Entonces, hacer ese tipo de cambios, venir de un proceso de lo que estamos desarrollando, que es un tema de pandemia, de poder empezar como a enfrentarnos a nuevos retos, teniendo en cuenta esos cambios, pues no es nada fácil. Y eso es lo que el día de hoy les quiero conversar, quiero que ustedes, mi principal objetivo es que ustedes conozcan un poco de qué se trata este tema de marca personal, que se vayan con las ideas de empezar a crear, a construirla, de empezar a trabajar en ustedes, que mi principal objetivo es ese, que trabajen en ustedes y que conozcan un poco más de ustedes, de lo que saben hacer, de sus fortalezas, de ese valor que ustedes pueden darle a la sociedad. Entonces, en un primer momento, les quiero contar un poco también de mí, porque eso es marca personal. He venido aprendiendo el tema de marca hace unos años, trabajando con nuestros estudiantes durante todo este tiempo, entendiendo cuáles son las dificultades que se han venido presentando y que presentan nuestros estudiantes, sobre todo nuestros profesionales, cuando recién se gradúan, o los estudiantes que están iniciando. Y durante este ejercicio he podido entender que yo también tengo y he tenido que trabajar en mi marca personal. He tenido que trabajar en esa propuesta de valor que quiero darle a las organizaciones, en cuál es mi objetivo principal, a qué me quiero dedicar. Resulta que cuando uno está estudiando o cuando estamos ya recién graduados en nuestro proceso, no sabemos qué hacer. No sabemos cómo enfrentarnos al mercado laboral, no sabemos cómo buscar empleo, no sabemos si queremos realmente emprender, si tenemos ese potencial. A veces estamos muy perdidos en lo que realmente nosotros queremos como objetivo. Y en la medida que vamos teniendo una experiencia, que nos vamos documentando, que vamos escuchando este tipo de actividades que nos desarrolla el mismo mercado, de webinar, de conferencias y demás, es donde se va aprendiendo de que yo soy una marca y que yo como profesional decido hacia dónde quiero llevar mi profesión, cuál es mi enfoque como profesional y a qué le voy a apostar. Entonces, en ese ejercicio, y yo como trabajadora social, tomé la decisión de irme más por el lado de la enseñanza. ¿Por qué? Porque me encanta, porque es algo que me apasiona, porque el hecho de poderles contar a ustedes todo lo que yo he aprendido durante tanto tiempo y transferir ese conocimiento, que la idea no es que se quede conmigo, es que se quede con ustedes y que ustedes también lo puedan replicar y que puedan conocer mucho más sobre esta temática y pues sobre la experiencia que he podido tener. Entonces eso me ha permitido desarrollar estrategias con nuestros estudiantes, con nuestros graduados, estrategias que el mismo mercado nos va, digamos que dando para nosotros poder hacer uso de esas estrategias, uso de esas herramientas que tiene el mercado y poderlas traer a ustedes y enseñarles en este espacio. Entonces, a manera de reflexión y teniendo en cuenta, digamos que esta breve introducción sobre el tema de marca personal, de por qué es importante y demás, vamos a hablar primero a nivel macro. Y creo que ustedes han tenido varios referentes históricos que han dejado huella en la historia. ¿Listo? Aquí yo traigo algunos, pero realmente son muchos, empresarios, personas del cine, personas que han dedicado su vida a temas espirituales, proyectos sociales, artes y demás. Y traigo aquí estos referentes es para que ustedes empiecen a reflexionar qué han dejado estas personas en la historia, qué han dejado estas personas como huella. Cada uno desde el reconocimiento y de alguna manera
quizás ellos no lograban como entender o sencillamente decían, esto es lo que me gusta hacer, lo que me apasiona y yo lo hago. Por ejemplo, Charles Chaplin. Esto es lo que me apasiona, lo hago y le fue muy bien en lo que estaba haciendo, ¿sí? Y a través de situaciones que uno vive en la vida es que se va dando cuenta de esas experiencias, lo van encaminando, nos van encaminando realmente como al propósito que uno tiene. Sin embargo, hay que ayudarnos en eso, ¿sí? Entonces, importante que empecemos a reflexionar, bueno, estas personas han dejado huella, y esa huella habla de qué dicen las personas cuando ven una fotografía de Chaplin, cuando ven una fotografía de Frida Kahlo, cuando ven una fotografía de la Madre Teresa de Calcuta o cuando ven una fotografía de algún presidente importante o de alguna persona que ha dejado huella en la historia importante, y no solo a nivel macro, sino también cuántas personas nosotros conocemos que hacen una labor y dejan huella, que se encargan de trabajar en proyectos importantes para niños o proyectos para trabajar con población vulnerable. ¿Cuántas personas van dejando huella? Y eso, y bajo esta reflexión, es para que nosotros pensemos, bueno, ¿yo qué quiero dejar en este mundo? ¿Qué quiero yo empezar a, o cómo quiero que los demás me vean? Y eso es algo que vamos a ver durante digamos que este recorrido. Entonces, en este ejercicio la idea es que vayamos reflexionando sobre lo que yo como persona quiero dejar hacia los demás. ¿Listo? Primero quiero dejar hacia los demás y segundo, qué es lo que realmente a mí me apasiona, mis motivaciones y por qué, de alguna manera, si yo estoy buscando empleo, ¿qué me motiva a mí buscar el empleo? ¿Sí? Motivaciones que sean personales, laborales, profesionales, pero ¿qué los están motivando a ustedes, digamos, a emprender? ¿O qué los motiva a cambiar de empleo? ¿Listo? Entonces, en ese sentido, la idea es que vayamos reflexionando en este espacio y que podamos ir encontrando, no es algo que de momento ustedes van a encontrar, porque la idea es que hagan un ejercicio muy de autoconocimiento, de revisar, de escribir, qué es eso que yo tengo tan valioso como persona y que puedo reflejar hacia los demás, que puedo aportar hacia los demás, hacia las instituciones, empresas o hacia las personas que me rodean. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, y hablando de marca personal, ¿qué es marca personal? ¿Sí? Y muchos se preguntarán, bueno, marca, pues es dejar huella, ¿sí? Y en el mercado se venía hablando de eso. Ustedes de pronto han escuchado el término de marketing a nivel de mercado, bueno, un lanzamiento de un producto, lanzamiento de un servicio, todo el proceso que hay que hacer para que la validación y todo lo que se tiene que hacer para lanzar un producto o un servicio. Obviamente no estoy diciendo que nos vamos que vamos a hacer el mismo proceso, no, es totalmente diferente porque allí estamos hablando de algo que quizás es intangible o tangible, pero aquí estamos hablando es del ser, es decir, de cada uno de nosotros. Pero tiene relación ¿en qué sentido? En que siempre nosotros, aunque creamos que, y en el buen sentido de la palabra, creamos que nosotros no sabemos vender o no sabemos cómo, digamos, cómo potencializar, un ejemplo, mi hoja de vida, entonces resulta que todo el tiempo nosotros estamos de alguna manera vendiendo o estamos dando a conocer eso tan valioso que nosotros tenemos. Buscar empleo implica ser muy estratégico para crear la hoja de vida, de buscar otras herramientas que me permitan llegar a mí a esas ofertas de empleo. Emprender implica lo mismo, buscar herramientas que me fortalezcan a mí como emprendedor, como profesional o como emprendedor en ese momento y que pueda yo empezar a trabajar en mí
para poder trabajar en lo que quiero crear. Entonces de allí parte todo. De allí parte que siempre estamos de alguna manera vendiendo y algunas personas se limitan y es entendible. Uno cree que las ventas son algo tangible o algo, hay estudiantes que nos dicen yo no quiero ventas porque dentro de mis no tengo experiencia y lo otro es que yo siento que no puedo vender. Pues desde el primer momento el hecho de buscar empleo ya le está implicando empezar a crear una serie de estrategias para poder dar a conocer a la empresa lo que realmente en este momento está buscando, que sea estratégico, que sea realmente a lo que, o como su principal objetivo o meta que tiene. Entonces, en este sentido, marca personal está muy ligado a eso que las personas dicen de nosotros cuando no estamos, y eso es dejar huella. Y eso es una frase que se referencia a través de los referentes teóricos que tengo relacionado con el tema de marca personal, a través de las personas que han hecho todo un proceso y de las que uno va aprendiendo día a día. Y es eso. ¿Qué dicen los demás de mí cuando me voy de un trabajo? ¿Qué referentes tengo? ¿Qué dice mi jefe? ¿Qué dicen mis compañeros? ¿Qué dice mi familia? Y eso está muy relacionado con marca personal. Es como ese valor que tú tienes, esa huella que tú tienes, la estás reflejando en los demás y si realmente es algo está relacionado con lo que tú quieres mostrar. Entonces, marca personal es un conjunto de elementos propios que parten de valores, las creencias que tú tienes, las motivaciones, esas competencias o habilidades que tienes a nivel técnico, ya sea de tu profesión o que has aprendido autónomamente, de esas habilidades también laborales, personales, que tienes para relacionarte con los demás. Resulta que no son tan fáciles de empezar a identificar porque nosotros no sabemos realmente si, un ejemplo, no tenemos la capacidad de liderazgo, porque seguramente no hemos vivido situaciones relacionadas con el liderazgo y no sabemos si realmente nuestra competencia está desarrollada. Y a veces no la identificamos, no la reconocemos. Y eso es importante que hagan un ejercicio para empezar a mirar. Eso lo hacen a través de las situaciones y las experiencias vividas, tanto en su formación profesional o en su formación académica, como en su formación laboral o en su experiencia, si han tenido experiencia laboral. Si no han tenido experiencia laboral, uno puede resaltar todo lo que ha vivido en su formación académica. Desde allí es que uno va empezando a alimentar su marca y a entenderla y a empezar a crearla. Hablando de esto también, marca personal incluye esas oportunidades de mejora que nosotros vemos en sí mismos. ¿Qué es lo que yo necesito mejorar a nivel personal? Empezar a trabajar, empezar a mirar esa persona que necesita de alguna manera, que aunque tiene muchas fortalezas, es normal que siempre tengamos algo que mejorar porque somos seres humanos. Y eso nos permite a nosotros empezar a ir identificando y a ir buscando cómo es mi marca, cómo quiero que me vean, cómo quiero reflejarme, cómo quiero, qué es lo principal dentro de mis fortalezas, qué es lo que me motiva, qué es lo que me apasiona. Si a mí me apasiona desde mi profesión enseñar, pues uno va buscando actividades y acciones que estén muy enmarcadas hacia ese objetivo principal. ¿Listo? Y marca personal, como les decía, dejar huella, pero más que todo, ser personas auténticas. Y más adelante lo vamos a ver con lo que no es marca. Y cuando hablamos de personas auténticas es que ser marca no implica que ustedes tengan que cambiar para mostrarse como una persona hacia un público objetivo y como otra persona hacia otro público objetivo. Es ser auténticos. Ustedes tienen muchas cosas que seguramente en el ejercicio que empiecen a realizar de autoconocimiento y demás, pues se van a dar cuenta que
tienen muchas cosas positivas y muchas cosas por mejorar. No es que sean negativas, es que siempre tenemos cosas que mejorar, porque no somos perfectos. Pero que las positivas sean las que empiecen a potencializarles a ustedes ese tema de la marca. Entonces, ser auténtico requiere que ustedes se reflejen hacia los demás y a sí mismos como realmente son. Entonces, en ese sentido, hablamos de unos elementos y aquí diría que son como el paso a paso, por decirlo así, o elementos principales para poder reconocer y gestionar la marca personal. Entonces, primero, todo parte del autoconocimiento. La marca personal, un ejemplo, hay personas y yo puedo apoyarlos y pueden haber personas que los orienten, que los acompañen a empezar a reconocer su marca, ¿sí? A empezar a crearla, de alguna manera empezar a identificar esos elementos propios. Pero solamente ustedes logran identificar ese punto importante que es el autoconocimiento. Porque ustedes nada más saben qué es lo que tienen, cuáles son, eso de lo que hablábamos anteriormente, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus cualidades. Y aquí para el autoconocimiento recomiendan mucho ejercicios que les puedo recomendar. Uno de los ejercicios y que se recomienda mucho en este proceso de autoconocimiento es hacer un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que es un DOF, ¿sí? Y aquí empezar a revisar, ok, bueno, de esas debilidades que yo considero que tengo, las pueden relacionar a nivel personal, profesional, laboral. Entonces ustedes dicen, a nivel personal yo me considero una persona y he tenido, yo considero que soy una persona así y así. Dicen, bueno, yo necesito trabajar, perdón, una de mis debilidades es esto. Pueden ser a nivel técnico, a nivel personal, pero pues que estén muy relacionadas. Y a nivel profesional, ok, ¿qué me hace falta a mí? Y qué es una, de alguna manera, una debilidad. ¿Listo? Fortalezas, lo mismo, desde las tres áreas ustedes las pueden ir midiendo, pueden ir analizando cuáles son esas, como esas fortalezas que yo tengo en cada punto y van empezando. La idea es que empiecen a hacer el ejercicio porque de ahí es donde va a empezar a salir como su propuesta de valor y reconocer su valor como persona, como profesional, que se va a dirigir a diferentes sectores, dependiendo de lo que ustedes decidan, su principal objetivo. Entonces, en el autoconocimiento pueden hacer ese ejercicio, pueden hacer el ejercicio de empezar a escribir, identificar cada vez que vayan identificando, escribir. Lo más importante es escribir. Cuando lo pensamos, se queda en el pensamiento, toda la información que nosotros tengamos. Pero cuando la escribimos, baja a un papel y ustedes, es como si se quedara en eso subconsciente y siempre va a estar recordando, ok, aquí tengo información que he escrito y que a veces a uno se le olvida. Las ideas que uno no escribe a veces en el papel, se le olvidan. Y quedó olvidado todo lo que ustedes han reconocido de ustedes. Entonces, importante que las escriban, que vayan escribiendo un listado. Ok, yo he ido reconociendo que dentro de estas situaciones, hoy tuve una reunión de equipo de trabajo o tuve una reunión de equipo en mi universidad y trabajamos de esta manera y dentro de lo que reconozco como o mi principal fortaleza en este espacio fue esto. Y van escribiendo como esas y las van escribiendo, dejando en un papel para después hacer todo el análisis, revisar, bueno, cuáles repiten,
cuáles son las competencias que más he desarrollado, que no lo había visto, pero estoy viendo que en la gran mayoría me reconozco como una persona líder o me reconozco con una capacidad de análisis porque desarrollé esto y esto y esto. Entonces, el autoconocimiento es muy importante y de aquí es que se desenvuelve todo el tema de marca personal. ¿Listo? Luego vamos con un tema de posicionamiento. Y era algo que yo les decía a ustedes, que lo he venido mencionando desde el primer momento, y es cómo me están viendo los demás a mí. Una cosa es cómo me ven los demás. Me ven una persona frágil, me ven una persona negativa, o me ven una persona positiva, me ven una persona con energía, con capacidad de liderazgo. ¿Cómo los están viendo ustedes los demás? Y otra es cómo realmente quiero que me vean. Yo quiero que me vean una persona proactiva, estratégica, con capacidad de ejecución. Que me vean una persona líder dentro de los procesos. Pero cuando escucho a los demás, me doy cuenta que no estoy reflejando eso. Desde ahí empieza el posicionamiento. El posicionamiento es eso que yo quiero mostrar, eso que yo quiero empezar a reflejar, cómo lo estoy haciendo, qué acciones estoy haciendo, y pueden hacer un ejercicio muy interesante, personas de confianza o personas que ustedes con las que trabajen, compañeros y demás, que ustedes les puedan decir, dígame cómo usted ve a mí, qué percepción tiene de mí. ¿Cuáles son esas habilidades que usted considera que son muy fuertes en mí? Es una percepción de los demás, ¿no? Eso les sirve para analizar, hacer un análisis profundo y que ustedes puedan entender. No es para que de pronto ustedes digan, es que me ven así, se ponen, se bajan de nota, se desmotivan y dicen, no, sí, me ven así. No, es que, ok, si yo estoy reflejando esto y yo quiero reflejar lo otro, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Y esto es muy valioso que lo tengan en cuenta, porque eso va dando un posicionamiento no solamente con las personas que se relacionan, con su red de contactos principal, sino que esto les va a ayudar, este ejercicio les va a ayudar a avanzar y a decir, yo quiero que las otras personas me vean es así. Me vean una persona creativa, me vean una persona con energía, con liderazgo, con capacidad de poder crear nuevas cosas, de innovar. Pero si ustedes están reflejando otras cosas, pues ahí es donde tienen que empezar a hacer el ejercicio. Entonces, vamos resumiendo. Para iniciar marca personal, sí o sí, autoconocimiento, eso no es negociable, debemos trabajar en nuestro autoconocimiento. Porque si no nos conocemos, no sabemos qué vamos a ofrecer, qué podemos nosotros dar en nuestra propuesta, en ese valor agregado, no sabemos. Porque no sabemos realmente quiénes somos, cómo somos, que son preguntas también de entrevistas que les hacen a nosotros, que nos hacen y que dicen, bueno, cuéntame de ti, y uno dice, bueno, ¿y yo qué cuento en una entrevista de trabajo? ¿Sí? ¿Y yo qué digo? Cuando tú empiezas a hacer este proceso de marca personal, pues tú en una entrevista de trabajo vas a fluir porque ya tienes argumentos desde el autoconocimiento para poder decir, es que yo soy una persona así, tengo la capacidad de desarrollar esto, he desarrollado proyectos en esto, he tenido mis logros académicos han sido en esto y esto y esto, y tú empiezas a reconocerte y asimismo argumentar, no solo en entrevistas de trabajo, en actividades que te coloquen, en foros, conferencias, networking que estés participando y que tú puedas hacer networking y contar de ti, que sea muy fluido. ¿Listo? Y segundo, posicionamiento. Vamos a empezarnos a posicionar cómo queremos que nos vean nuestro entorno, pero también cómo queremos que nos vean los demás, las empresas. Si yo quiero ser un director administrativo, entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser un director administrativo? Si mi principal objetivo a corto plazo es poder coordinar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me están viendo los demás para poder coordinar? ¿Listo? Entonces, bueno, un segundo con ustedes. Listo.
Yo en este momento, pues no los puedo ver. Si tienen igual las preguntas, la idea es que las hagamos al final, las preguntas que tengan bienvenidas. La idea es que podamos conocer un poco más de esta temática, entonces preguntas pues las podemos hacer al final de esta parte que les voy a explicar, que es muy importante, como el paso a paso para poder empezar a crear la marca personal. Laura, qué pena. Listo, tranquilo. No hay preguntas, simplemente que el señor Leonardo tiene la mano levantada. Me imagino que es para el tema de la grabación. Entonces, igual las preguntas las pueden colocar en el chat y al final las respondemos. Listo. Muchas gracias, Aris. Listo, entonces, bueno, espero que estemos aquí muy conectados en este espacio, que realmente lo que yo les decía, les voy a dar son elementos puntuales para la marca personal. Eso es un elemento muy, o sea, es para trabajar y es muy extenso. Entonces, en este tiempo, mi idea y mi objetivo es darles elementos muy puntuales en este ejercicio. ¿Listo? Listo, entonces vamos autoconocimiento, posicionamiento. Ahora, tenemos que analizar nuestro entorno. Entiendo que aquí, en este espacio de estudiantes, hay egresados, hay docentes. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para empezar a identificar nuestra marca personal? También analizar nuestro entorno, ¿sí? Y cuando hablamos de analizar nuestro entorno es poder empezar a revisar, bueno, a nivel de mi carrera, ¿qué se está haciendo a nivel de mi carrera profesional? ¿Sí? Si yo soy estudiante, resulta que, y yo lo digo por experiencia, en mi época de estudiante, resulta que yo estudié trabajo social, yo iba a mis clases, revisaba lo que veía, ciertas clases que me llamaban la atención, veía ciertos elementos que me llamaban la atención, que yo decía, esto me interesa de mi carrera, yo estudié trabajo social por esto y esto está muy alineado a lo que yo tomé la decisión. Muchas personas se quedan en el camino, muchas personas siguen, dicen que no son su carrera, eso suele pasar, ¿sí? Pero por eso es tan importante desde ya empezar a analizar nuestro entorno. Bueno, si yo soy ingeniero industrial, ¿cómo se está moviendo en el mercado laboral la ingeniería? ¿Qué tipo de cargos son los que están saliendo en este momento? Tengan en cuenta que hay muchos cambios que se han generado en el mercado laboral. Muchos. Por la nueva tecnología, por las nuevas formas de contratación, los cambios que han tenido. Ahora los procesos en reclutamiento son totalmente diferentes. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, análisis del entorno. ¿Cómo está mi profesión en el mercado laboral? ¿Qué sectores? Y desde aquí es donde va partiendo lo de definir el público objetivo. Entonces, esto está muy alineado al siguiente punto. Entonces, ¿qué sectores son en los que está presente mi formación o ni siquiera mi formación profesional, sino yo estoy queriendo investigar un poco en el tema de docencia o yo quiero investigar un poco en el tema de trabajar en procesos y calidad o en contaduría quiero en esta área o dentro de mi experticia quiero trabajar es en esto específicamente. Empezar a revisar dentro de esos sectores qué está sucediendo en este momento. Hay que hacer un análisis del entorno para poderlo conocer, para podernos contextualizar cuáles son las nuevas tendencias del mercado. ¿Listo? Esto es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta porque el análisis del entorno es el que les va a ir a ustedes. Con este análisis ustedes van a poder ir segmentando lo que más adelante vamos a ver. Entonces, segmentando el público objetivo, los sectores en los que ustedes deben empezar a apuntarle, empezar a revisar, bueno, cuáles son los canales donde yo me puedo empezar a contactar, a comunicar, a trabajar. ¿Listo? Entonces, análisis del entorno, muy importante. ¿Qué también está sucediendo en temas de tecnología? ¿Cómo se están llegando a las empresas? Ya no se llega nomás, como les digo, todo el proceso ha cambiado, entonces la hoja de vida se parte y es una herramienta
importante para buscar empleo, pero ¿cómo realmente llego yo a una empresa para ser muy visible y que me tengan en cuenta dentro del proceso? ¿Sí? Aquí es importante que en marca personal y, bueno, cuando ustedes estén creando su marca personal y si están en búsqueda de empleo, lo mismo pasa con los emprendedores o con las personas que están haciendo consultorías y demás. Las empresas, las personas son sus potenciales clientes, ¿sí? Y son clientes, es decir, la empresa donde ustedes de pronto quieran tengan un objetivo claro y digan yo quiero trabajar en esa empresa, eso es un cliente. Y nosotros dentro de este proceso debemos es empezar a mirar cómo llegar a ese cliente, ¿no? Por eso es tan importante el análisis del entorno, analizar el mercado, cómo está en este momento para yo empezar a definir mi estrategia. Y en ese sentido pasamos a definir el público objetivo. Tenemos que tener en cuenta, tenemos que segmentar, nosotros no podemos, cuando estamos buscando empleo o somos emprendedores, entonces todo nuestro producto y servicio se lo vamos a dirigir a toda la población, a todo Colombia. Y todo nuestro producto y servicio para buscar empleo, todo lo vamos a hacer, vamos a hacer el envío a toda Colombia. No. Tenemos que empezar a definir cuál es ese sector al que yo quiero apuntar. Yo, como profesional o como estudiante, ¿a qué yo quiero apuntarle? Si en este momento yo soy estudiante, no tengo experiencia o tengo algo de experiencia laboral, en este momento yo quiero apuntarle más a ofertas o a vacantes o a empresas que me permitan crecer o que me permitan también estudiar, tengo que empezar a revisar eso. Ese es mi público objetivo. No todas las empresas van a ser, me van a aplicar a mí porque pues igual no le puedo apuntar a todas. Tenemos que segmentar el público o el sector, más que todo el público, a donde yo voy a empezar a trabajar y que realmente necesiten de lo que yo sé, de mi experticia como tal. ¿Listo? Entonces, eso es clarísimo, definir el público objetivo. Y para eso, pues ya haciendo un análisis del entorno, se empieza a trabajar diciendo, estos son los sectores en los que voy a empezar a trabajar y de estos sectores, estos son específicamente los que me interesan. ¿Listo? En cuanto a la necesidad del mercado, entonces una cosa es que yo segmento mi público, mi mercado, lo segmento y digo, yo quiero trabajar con esos sectores y teniendo en cuenta eso, ahora, ¿qué necesidades tienen esas empresas o personas que tienen en este momento? ¿Qué necesidad tiene ese mercado? Y cuando hablamos de necesidad, son qué le hace falta a ellos, qué están buscando, qué están buscando en este momento, digamos, si es una empresa para ingenieros y que en este momento su principal objetivo está buscando es algo específico con algunas competencias, con un plus adicional. ¿Qué necesidades tiene el mercado y cómo desde mi valor, desde lo que yo ya he venido reconociendo a nivel técnico, personal y demás, yo puedo ofrecer a ese mercado que estoy apuntando? Entonces, ¿cuál es esa necesidad como tal de profesionales o de ideas o alguna propuesta específica que sea muy puntual y que yo vea que puedo apuntarle a ese mercado? Y finalmente, ya teniendo en cuenta esa información que yo tengo estructurado, bueno, que yo voy alimentando, vamos con reconoce tu valor. Y aquí en reconoce tu valor es ese punto diferencial que tienen ustedes, esa huella, ese elemento que los diferencia, que si bien cuando nosotros salimos de una carrera profesional o cuando nosotros salimos, es decir, estamos en un proceso de competencia con otros colegas, con otras personas, estamos compitiendo.
cada uno, al ser diferente, tiene un punto diferenciador, un valor y un elemento que los hace diferentes, ¿sí? Entonces, tú puedes dedicarte y tú dices, yo quiero, yo toda mi vida he trabajado en la parte de, no sé, financiera. Pero en este momento yo quiero apuntarle más o dentro de mi objetivo principal, está orientado hacia la parte organizacional, ¿sí? Entonces tú eres un administrador, pero yo quiero dedicarme a la parte organizacional, a mí me gusta estar en todo lo que tiene que ver con temas administrativos desde la parte organizacional, un ejemplo, me gusta la nómina. Bueno, ahora, ¿cómo vas a hacer tú para que esos elementos que tienes que te interesan desde la parte organizacional, posiblemente no tienes la experiencia completa, pero tú quieres irte por ese sector y le quieres apuntar a ese sector? Entonces, ¿cómo haces? Empiezas a revisar cuáles son esos elementos, no solo a través de competencias, sino esos elementos técnicos que te van a dar todas las características específicas para reconocer tu valor y para poder decir, esto es lo que yo puedo ofrecer porque me documento, porque investigo, porque adicionalmente tengo competencias relacionadas en temas de análisis, yo sé manejar este programa, yo sé manejar esto. Siempre vamos a tener algo que aportar. Lo que pasa es que hay que identificarlo, hay que reconocerlo. Por eso debemos darle valor a nuestras prácticas profesionales, debemos darle valor también a esas experiencias laborales fuera de nuestra profesión, que si bien a veces dicen, bueno, no, es que yo trabajé un tiempo en ventas, pero pues no está muy relacionado con mi profesión. No, pueda que no esté relacionado, pero las competencias que adquirieron allí son totalmente diferentes y les puede ayudar y es una forma de ser estratégico para crearlas para argumentarlas en su propuesta de valor y reconocerlas como tal. ¿Listo? Este reconoce tu valor va muy alineado al autoconocimiento para que lo tengan en cuenta. Entonces, de allí es que se alinean y determinan realmente qué es lo que yo voy a ofrecer a las empresas como profesional o como estudiante. ¿Listo? Finalmente, después de reconocer el valor y hacer todo este proceso, ustedes ya pueden empezar a crear cómo identificar cómo comunicar esa marca. ¿Y cómo van a comunicarla? Entonces empiezan a mirar, bueno, qué elementos o qué herramientas o qué redes voy a utilizar para comunicarla. Voy a generar contenido para empezar a hablar sobre mi experticia, o voy a dictar conferencias, o voy a o simplemente voy a empezar a trabajar más y darle un enfoque profesional y un enfoque muy fuerte a mi hoja de vida. Voy a participar en algunos foros, eventos donde esté muy relacionado a esos temas y experticias de las que voy a trabajar. ¿Cómo van a comunicar esto? Entonces es importante empezar a revisar qué medios o qué canales ustedes van a hacer o van a utilizar para poder empezar a contarles a los demás de lo que ustedes saben hacer y de cuál es ese valor que tienen. ¿Listo? Todo ese es el paso a paso hasta definir y comunica la marca personal. ¿Sí? Aquí, ¿qué recomendamos? Y seguramente ustedes lo han escuchado. LinkedIn, como ustedes seguramente lo han escuchado, es una herramienta, es una red profesional que ha tenido mucha fuerza en Colombia. Bueno, a nivel mundial. Y en Colombia ha venido teniendo mucha fuerza tanto para las empresas como para los profesionales y los estudiantes también. Hay estudiantes, hay profesionales y demás. Y esa es una forma también que han utilizado muchas personas para comunicar su marca, ¿sí? Para poder contar lo que saben hacer. Aquí les da la oportunidad de generar contenido y tengan en cuenta que ahorita
todo se va haciendo también a través de redes sociales, de otros medios donde ustedes pueden contar cuáles son esas experticias o contar un poco cuáles, si ustedes son consultores, entonces poder contar sus servicios, promocionarlos y demás. Entonces, una herramienta que pueden hacer uso es LinkedIn. ¿Listo? Que les puede ayudar mucho para definir y comunicar su marca personal. Como les venía comentando, y para entender, ya para ir cerrando el tema de marca personal en el sentido de qué es marca y qué no es marca personal. ¿Listo? Les venía comentando al inicio, pues al inicio del webinar, que la marca personal es el conjunto de elementos y de características propias de nosotros que resaltan y dejan huella y nos hace diferentes de los demás y empieza a generar como ese valor de cada uno. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta y de pronto es un elemento muy importante y es que no es marca profesional. Tus títulos profesionales, si tienes maestría, doctorado o solamente tienes el pregrado, los títulos profesionales no son marca personal. Hacen parte de ese conjunto, no es que entre más títulos tengas más valor, no. Tienes más conocimientos, sí, y es importante, puedes argumentar diferente, puedes crear otra estrategia, pero los títulos profesionales no son marca personal. La imagen personal, entonces, bueno, yo me preocupo por mi imagen, me visto muy bien, hago un curso de imagen personal, de todo eso. Está bien hacerlo, pero eso es un valor agregado a tu marca personal. Es porque tú quieres sentirte diferente, porque tú quieres reflejar otras cosas y quieres aprender, no sé, aprender a combinar colores. Eso lo puedes hacer, pero es algo adicional. No es que el hecho de tener una imagen personal diferente o la forma en cómo te estás vistiendo sea marca personal. Un logo no es marca personal. Como les decía al principio, autenticidad. O sea, si ustedes son otra persona en una empresa o presentándose en alguna otra empresa o compañía o personas o sus relaciones sociales que mantienen su red de contactos y son otras en otros lugares, no es marca personal. Realmente ustedes están aparentando a alguien que no son y no se está generando esa autenticidad que realmente se refleja desde la marca. No es tampoco hablar solo de ti, es que yo soy, es que yo hago y es que yo... No, es ese valor que tú tienes, cómo le puedes también aportar a otros, cómo puede esos elementos poder aportar a una compañía, pero no es marca personal, no es que solamente hables de ti, de tus valores, no, que hacen parte de todo tu proceso, sí, para poder generar tu marca, sí, pero no es un tema de egocentrismos y demás, no, es importante que lo tengan en cuenta que marca personal es ser muy concretos en lo que somos, pero no solamente hablan de nosotros, sino también de qué es lo que yo puedo aportar como persona y como profesional. Y finalmente, no es ser influencer, marca personal no es ser influencer, no es tener popularidad, no es como resaltar en las redes, eso no es marca personal. Que las redes las utilices y que sean herramientas para promocionarla, puede ser, y se puede hacer uso, pero no que entre más seguidores tengas, entonces, eso ayuda porque te están conociendo, te están visibilizando, pero popularidad no es marca personal. Tiene que ir todo el conjunto que les comenté anteriormente para que realmente sea una marca personal auténtica, que sea reconocida, que tenga un valor agregado y que realmente le aporte a la sociedad. ¿Listo? Entonces, quería darles esta contextualización de marca personal para irnos al tema de hoja de vida, que finalmente es nuestro principal objetivo también,
en este espacio. Y ante todo, los invito a que construyan y gestionen esa marca personal, los invito a que revisen. Ustedes ya tienen una marca, el hecho de que ustedes ya estén elaborando y participando de este espacio es porque les interesa, porque quieren potencializarla, porque quieren empezar a trabajar en ella, o seguramente ya la tienen y solamente quieren empezar a fortalecer algunos elementos propios. Marca personal es un elemento que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo y la marca trae como beneficios es eso, de que si tú te reconoces, pues a nivel laboral, a nivel profesional, pues vas a empezar a dejar huella. Y esa es la importancia de empezar a trabajar en la marca personal. Entonces, te invito a que construyas y gestiones tu marca personal y que lo hagas no solo para conseguir empleo, no solo para emprender, sino lo hagas por ti. Para que tú desde la forma en cómo te comuniques, la forma en cómo te expresas, ya eres marca. Entonces, que sea algo muy positivo y muy valioso para tu red de contactos y para todas las personas que te van conociendo y que puedas dejar esa huella en cada uno de ellos. Como lo mencionábamos al inicio, Chaplin, la Madre Teresa de Calcuta y muchas otras personas que han pasado y que han dejado huella en la historia y que han dejado huella seguramente en cada una de las personas con las que interactuaron y estuvieron. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar, y es muy importante este tema de la hoja de vida. Bueno, primero que todo contarles que la hoja de vida es una herramienta que se utiliza sí, para la búsqueda de empleo, hace parte del proceso, es muy importante tenerla, muchas empresas la siguen solicitando. Sin embargo, la hoja ha venido cambiando ya hace unos años para acá. Ya los formatos cambian, ahora hay más con diseños, hay aplicaciones que les pueden servir y demás para poderla realizar. Aquí mi principal interés es hablar de esos puntos específicos en los que ustedes, digamos que cada ítem está hablando de marca personal. ¿Listo? Pero para mí mi interés es como el contenido para que lo tengan en cuenta relacionado con el tema de la hoja de vida. ¿Qué sucede con la hoja de vida? Ustedes pueden crear cualquier diseño. Aquí digamos que la idea no es trabajar mucho en el diseño, la idea no es trabajar mucho, digamos que en la estructura, sí en la estructura entenderla, pero para mí es muy importante que entiendan cómo es que ustedes van a reflejar esa marca personal en su hoja de vida. ¿Listo? Entonces, primero que todo, entender que en la hoja de vida es importante que nuestro nombre vaya completo. ¿Listo? Que no tenga, bueno, normalmente los nombres, la idea es que algunos están escritos diferente y no tienen ortografía y demás, pero es muy importante que la letra esté alineada, que recuerden que todo comunica. Entonces, desde lo visual y teniendo en cuenta que ustedes van a enviar su hoja de vida, no la están entregando, entonces a ustedes no les van a poder ver. Ustedes van a ver lo que ustedes están entregando. Entonces su hoja de vida debe ser impecable porque eso es lo que está reflejando desde un primer momento. Es la primera impresión que el empresario, que cualquier persona que esté recibiendo tu documento va a tener de ti. Tanto de la forma como tú redactas tu correo para remitirla, como cuando la remites. Entonces es importante el nombre claro, completo. Puedes colocar la última profesión la última o si estás estudiando puedes colocar el programa de formación en el que te estás adelantando y demás. Voy a hacer énfasis aquí en los contactos o digamos que en los datos personales. Normalmente ustedes lo van a ver en la hoja de vida. ¿Qué pasa en los contactos? Aquí es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente.
En el tema de contactos, es importante que la información sea clara y que sea veraz. ¿Qué sucede allí? Resulta que si nosotros colocamos números de celular que nunca, o sea, no sirven, colocamos un teléfono fijo, que ya ahorita no se está utilizando mucho, pero colocamos un teléfono fijo en el que nunca van a contestar, o colocamos el número de celular de un familiar, pero nunca le avisamos a ese familiar realmente, que posiblemente lo podían llamar para entrevistas de trabajo porque yo estaba buscando empleo, nunca le comentamos y quizás ese día contestó de una manera que no era o dijo yo no lo conozco, cosas así, ahí ya se está perdiendo. Primero, la marca personal no se está viendo, porque pues no, de alguna manera, pues no los están como reconociendo ustedes en ese momento. Segundo, pues no hablar bien de ti porque pues no estás dejando un contacto directo contigo, ¿sí? Entonces es importante que esos elementos que a veces uno ve que son obvios, siempre los tengan en cuenta y siempre si ustedes van a colocar, están en busca de empleo o están buscando un proyecto de más o están participando en algo, los datos de contacto deben ser los de ustedes. Correo electrónico, importante también. Y en el correo electrónico ahorita toda la comunicación es por correo electrónico o por teléfono, por celular. Entonces el correo electrónico que debe ser claro, debe ser en especial si es con sus iniciales o con su nombre. Yo entiendo que hace mucho hay muchas personas, estudiantes, graduados y demás que crearon correos electrónicos muy antiguos y colocan los correos donde no hay cierta formalidad. Recuerden que si estamos en este proceso, desde ahí también estamos comunicando. Recuerden que esto es un medio para comunicar su marca personal. Entonces, si su correo electrónico no es nada formal, pues desde ahí la percepción va empezando a cambiar. Recuerden, ¿qué es lo que ven los demás de mí? Y cómo yo quiero reflejarlo. Entonces, todos esos elementos cuentan. Y aquí pueden colocar el link o colocar el link, sí, perdón, que los lleve a LinkedIn o si tienen algún portafolio, lo puedan colocar, que vean como ese valor agregado que ustedes tienen, desde aquí lo pueden colocar. ¿Listo? Entonces, esos son temas de contacto. En perfil profesional es muy importante, y aquí como lo menciono, que puedan colocar, sí, se relaciona a la profesión, es importante porque para los reclutadores, para el área de selección, es importante y dentro del ejercicio de búsqueda del candidato, pues necesitan saber de qué profesión es y el perfil profesional de alguna manera es hagan de cuenta que es como el abstract o el resumen de lo que el empresario va a ver más adelante. Si el perfil profesional está muy bien diligenciado y está a nivel estratégico, el empresario va a querer revisar la hoja de vida. Si el empresario, pero si ve un perfil que no sea muy estratégico y bien alineado, pues seguramente va a descartar. Tengan en cuenta que la mayoría de reclutadores o de personas de selección, cuando ven la hoja de vida, realmente lo que se demoran leyendo la hoja de vida son 7 segundos. En esos 7 segundos ellos deciden, si quiero, no aplica, no queda seleccionado porque no vieron nada que les llamara la atención ni nada interesante. Por eso hay que hacerlo diferente. Entonces, perfil profesional, pues va a la profesión, incluir la experiencia que ustedes tienen, sean muy específicos hacia la que están orientando pues en este momento hacia su principal objetivo, esos conocimientos adicionales, programas y demás en los que ustedes estén, intereses laborales, que puedan contar cuáles son esos intereses que ustedes tienen a nivel laboral y en lo que ustedes quieren como empezar a trabajar, que era lo que hablábamos que era como ese sector en el que ustedes quieren apuntar. Y importante que en el perfil vaya como el plus o el elemento diferenciador relacionado en ese tema específico. ¿Listo? Como que eso se vea reflejado desde el perfil profesional y al final pueden colocar como sus competencias que sean muy específicas.
las competencias fuertes en ustedes que las puedan dejar allí. ¿Qué otro elemento dentro de la hoja de vida, si se dan cuenta, podemos empezar a trabajar? Que quizás en no todas las hojas de vida las van a ver. Uno son los áreas de especialización. Aquí pueden colocar temas a nivel técnico y temas a nivel también como su experticia. O sea, entonces ustedes están todo relacionado con capacitación y desarrollo, pero también saben de temas de e-learning, saben manejar aulas virtuales, saben... esos elementos son importantes que ustedes los puedan colocar dentro de esas áreas de especialización. ¿Listo? ¿Cuáles son esos puntos fuertes a nivel técnico, pero a nivel también profesional? Experiencia laboral, la diferencia aquí que yo les voy a mostrar para resaltar la marca personal, ¿cuál es? Experiencia laboral normalmente siempre se coloca cargo, empresa y funciones. Y la fecha de inicio y la fecha final donde ustedes trabajaron en esa compañía. La idea es que lo coloquen de lo más reciente a lo más antiguo, porque lo más reciente es lo que les va a reflejar al empresario que eso fue lo último en que ustedes trabajaron. Él después va a ver las otras experiencias. ¿Qué es importante aquí? Logros alcanzados. Si ustedes generaron un logro impacto, que esa es nuestra gran finalidad también en tema de marca personal, si ustedes están en un trabajo dentro de sus metas a nivel laboral, es importante que generen un logro específico o que generen un logro de impacto, porque eso les va a ayudar mucho para seguir como visibilizándose dentro del mercado. Entonces, un logro de impacto, ¿cuál es? Que tenían un objetivo principal y lograron aumentar o subir un indicador, o que lograron crear un proyecto, o que dejaron implementada alguna estrategia que ayudó mucho a nivel de la compañía. Esos son logros que son importantes mencionar dentro de las experiencias laborales. ¿Listo? Otro tema importante, si ustedes han tenido publicaciones, si han tenido voluntariados, elementos que ustedes quieran adicionales que a veces preguntan, bueno, ¿dónde lo resalto? Una hoja de vida donde se incluya la marca personal, se incluye entonces, si yo participé en semilleros o en un semillero de investigación, o participé en alguna publicación, o participé en algún elemento específico que me permitió aumentar mi marca personal y que adicionalmente me trajo muy buenos beneficios, porque eso me permitió que me llamaran a más conferencias o dictaste una conferencia, o simplemente en la parte de cuando estás estudiando participaste en algún evento que se realizó en la universidad y demás. Esos son logros que son importantes colocar. A veces pensamos que no, pero uno sabe cómo organizar la hoja de vida de manera estratégica para colocar que esos logros se vean reflejados de que no has sido una persona que solamente se dedicó a colocar cosas laborales, sino que también tienes la capacidad de relacionarte, tienes otros atributos, otras experiencias que puedan que no sean laborales, pero son académicas, son culturales y demás, que le pueden aportar a tu hoja de vida. Eso habla mucho de ti. ¿Listo? Y adicional, en temas de formación académica, la diferencia, o bueno, lo que ustedes ya han visto es que se coloca la institución, el nombre del programa que ustedes desarrollaron en esta institución, el año, pero si ustedes tuvieron algún reconocimiento y de pronto su tesis fue reconocida, o pues ustedes hicieron una tesis, o dentro de su programa de formación elaboraron algún artículo, es importante tanto que lo puedan colocar o en publicaciones o en formación académica. Es importante que en formación académica ustedes hagan relevancia sobre esos elementos que se destacaron en su programa de formación, en su maestría, si hicieron una especialización y desarrollaron alguna sistematización. Todo eso es válido, porque eso habla de ustedes, de que no solamente hicieron una maestría y pasaron por la maestría, sino que también hicieron otro proyecto adicional que les generó tiempo, le generó costo y le generó también aprendizaje.
Entonces, eso es importante que lo puedan colocar. Y finalmente, otras habilidades. ¿Qué otras habilidades? Esas habilidades que quizás en nuestra área de especialización colocamos las muy puntuales, ¿sí? Colocamos áreas de especialización, experticias, conocimientos sobre algo muy puntual. En habilidades, aquí vamos a colocar, quizás ustedes las pusieron en el perfil profesional, la idea es que no se extiendan, pero en otras habilidades que vamos a colocar, esas habilidades muy fuertes que yo considero que desde mi proceso de autoconocimiento las empecé a descubrir y que son muy fuertes en mí, que si yo tengo capacidad de decisión, que la coloque, si yo tengo capacidad de emprendimiento, si soy una persona recursiva, si soy una persona, esa información va ahí en otras habilidades. ¿Qué es digamos, algo para resaltar aquí? No es extendernos, sino ser muy concretos en la información que prácticamente vamos a colocar lo que queremos que el empresario vea de nosotros. Para que nos llame al proceso de entrevista, eso hace parte del proceso de selección, y quiera profundizar sobre cada elemento que yo coloqué en la hoja de vida. ¿Listo? Entonces, ¿cómo incluir la marca personal en la hoja de vida? En cada uno de los ítems. ¿Sí? En cada uno de los ítems yo puedo incluir. En cada uno coloco mi valor, coloco mis proyectos, coloco cada una de las cosas como mis intereses y demás de lo que yo quiero. O sea, es una hoja de vida que, si ustedes se dan cuenta, en estructuras muy similares a las que ustedes han venido visualizando durante mucho tiempo, pero la estrategia va en el contenido que ustedes colocan en cada uno. ¿Listo? Entonces, esta es la finalidad de por qué también les expliqué y les contextualicé sobre marca personal, porque de allí es donde todos esos elementos que ustedes recogen en marca personal, en conocimientos, en autoconocimientos, en el posicionamiento y demás, logran definir qué es lo que van a hacer ustedes en su acción, y en esas diferentes acciones que van a realizar, como la elaboración de su hoja de vida, como redactar un buen cuerpo de correo para hacer su presentación, en la carta de presentación y demás, pues se va a ver ya reflejado porque ya trabajaron en su marca personal. Por eso es muy importante iniciar, y los invito a que sigan trabajando en su marca personal.